Hola, buenas tardes. Soy la doctora Heidi Escobar, soy oftalmóloga, especialista en glaucoma y estoy muy agradecida por la invitación el día de hoy para hablar acerca de un tema muy importante hoy, 12 de marzo, que es el Día Mundial de Concientización de una enfermedad que desafortunadamente deja ciegos a millones de personas en el mundo, que es el glaucoma. Voy a compartir aquí esta presentación para que podamos ver y empezar. Aquí. Muy bien. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la definición de qué es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que es una enfermedad progresiva, esa es una de las principales partes para poder definirla, donde se observan unos daños característicos en el campo visual de las personas y sin tratamiento produce una pérdida visual irreversible de la visión. Esta pantalla que está aquí, este esquema, lo que nos muestra es cómo ve en la parte de arriba una persona normal. Cuando la enfermedad va avanzando, fíjense cómo va quitando un poco la visión periférica y ya cuando está más avanzada, pues ya la restricción del campo visual es muy notoria, lo cual impide la pues, libre movilidad e independencia de las personas que la sufren. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué queremos llegar a ustedes con este tema? Bueno, el glaucoma afecta al 2% de la población mundial y entre más edad, más riesgo de sufrirlo. Aumenta el riesgo dramáticamente. A los 40 años, más o menos, el 1.5 a 2% de las personas lo puede tener, pero a los 80, fíjense en esta tabla, como hasta el 10%, incluso en algunas series, hasta el 15% de personas puede llegar a tener glaucoma y lo más preocupante es que hasta la mitad de ellos no lo saben. En México se estima que más o menos hay 1.2 millones de personas con esta enfermedad y él produce, cuando está en fases más avanzadas, pues varias cosas, aparte de la disminución de la visión, pues aislamiento social, el riesgo de accidentes y caídas y además pues disminuye la independencia. Entonces, además de esto, va a necesitarse un familiar o una persona que esté al cuidado constante de las personas que tienen esta enfermedad. Es el enemigo silencioso, así le llamamos los oftalmólogos especialistas en glaucoma. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que casi siempre es asintomática en todas las etapas iniciales. Da aviso cuando el daño está casi en un 80 o 90%, en la mayoría, porque hay varios tipos de glaucoma. No hay dolor, no hay pérdida de visión central inmediata en la mayoría de casos. En algunos puede pasar, pero en la mayoría de casos no hay una pérdida visual central. Por lo tanto, la persona puede sentirse perfectamente bien, ver 20/20, incluso no necesitar casi sus lentes, pensar que está bien y resulta que tiene una enfermedad que sin tratamiento lo va a llevar a la ceguera. La manera de detectarlo es un examen completo oftalmológico y la realización de pruebas especializadas para confirmarlo. O sea, no solamente es una revisión normal, sino que adicionalmente, si hay una sospecha, debemos hacer algunos estudios para confirmar el diagnóstico. Es importante que ustedes sepan que la simple revisión de la graduación de lentes que hacemos, por ejemplo, en ópticas, y que lo hacen muy bien, de manera muy acertada, los optometristas, esa revisión no es suficiente para detectar glaucoma, porque ahí ellos no son encargados de revisar cuánto nos falta de visión y qué tanta graduación de nuestros lentes, pero no pueden saber si adentro de nuestros ojos nuestro nervio óptico se está afectando. En algunas ocasiones hay pacientes que me comentan que, por ejemplo, es que aparte de la revisión de la graduación de lentes, también me tomaron, por ejemplo, la presión de los ojos. Bueno, no es suficiente esto tampoco porque hay glaucomas que tienen la presión normal. Si bien la mayoría de ellos tienen la presión del ojo alta,
muchos de ellos, como un 20%, tienen presión del ojo normal, entonces tampoco es suficiente solamente con que les tomen la presión del ojo. Puede coexistir además con otras enfermedades, como cataratas, como retinopatía diabética, lo cual puede hacer que se confunda, que la persona, por ejemplo, diga, pues como me dijeron que tenía cataratas, por ejemplo, el año pasado, ha de ser por eso que estoy no viendo tan claro, o un poco menos cómodo, por ejemplo, en la visión de noche al manejar, y no se dan cuenta que encima de la catarata o adicional están empezando a desarrollar una enfermedad del nervio como el glaucoma. Hay varios tipos de glaucoma. Realmente glaucoma no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Y los tipos de glaucoma, pues aquí están descritos, son bastantes, son varios. Esto, los oftalmólogos en nuestra revisión vamos a ver qué tipo de glaucoma tiene la persona y por consiguiente los tratamientos que hay son muy diferentes. El hecho de que esta enfermedad produzca una ceguera cuando no hay tratamiento y la ceguera es irreversible, no quiere decir que no existan tratamientos antes de eso para evitar llegar a la ceguera, porque a veces dicen, es que me dijeron que tenía glaucoma y eso es como si ya hubiera comprado un boleto para perder la visión. No es así. Si logramos detectar esta enfermedad, sobre todo de manera precoz, podemos evitar que lleguen a la ceguera. Hay múltiples tratamientos dependiendo de muchas cosas y por eso además no debemos recomendar estos tratamientos cuando somos una persona, por ejemplo, que le detectan glaucoma. Luego a veces me llegan los pacientes, es que mi vecina o mi primo o mi mamá me recomendó esta gota que le recetaron a ella para glaucoma, o ¿por qué no me hace a mí este láser que le hicieron aquí a fulano de tal para el glaucoma, porque a mí no me lo hace? Bueno, porque no todos los tratamientos son para todas las personas. Entonces hay que dejarse orientar y seguir de su médico oftalmólogo con especialidad en glaucoma para que nos diga cuáles son las terapias que más nos convienen para cada caso. Bueno, esta parte creo que les va a interesar muchísimo, que son los factores de riesgo, porque dicen, bueno, listo, ya sabemos que es una enfermedad delicada, pero ¿a quiénes les puede dar? En realidad, el glaucoma puede aparecer en cualquier edad, desde recién nacidos, que es el glaucoma congénito, hasta la vejez. Pero es más frecuente, como les mostré en la tabla anterior, en personas mayores de 40 años. A partir de esa edad, con la edad se disminuye en algunas personas la posibilidad de un drenaje adecuado de los líquidos internos del ojo, lo cual lleva a que se empiece a afectar esto y pueda subirse, por ejemplo, la presión y también la oxigenación del nervio óptico, lo cual también puede desencadenar esta enfermedad. Otra razón, otros factores de riesgo son el tener algunas alteraciones en los ojos, como por ejemplo alteraciones refractivas como la miopía o la hipermetropía, especialmente si estas son altas, aumentan el riesgo de glaucoma. El tener enfermedades inflamatorias como una que se llama uveitis también, el tener los espacios de los ojos muy pequeños, eso la única forma de verlo es un oftalmólogo, se llaman ángulos estrechos, eso también favorece la aparición de esto, o una excesiva liberación de pigmento del iris por un roce que hace a veces con otras estructuras, con el cristalino, también aumenta la posibilidad de tener glaucoma. La hernia, desafortunadamente, las personas latinas, como todos nosotros, y las personas de raza negra tienen mayor riesgo de glaucomas y sobre todo de glaucomas más agresivos. Bueno, sigamos con los factores de riesgo. Al final podemos preguntar si tienen alguna duda, si quieren algo específico sobre algún familiar o si tienen alguna pregunta o alguna experiencia que nos quieran contar. Con mucho gusto vamos a dedicar un tiempo para esto y pueden hacernos unas preguntas a través del chat y con mucho gusto vamos a responder. Bueno, otros factores de riesgo son la herencia, pero no es necesaria la herencia. Con solo la edad, como les digo, es un factor de riesgo. Pero si tenemos, por ejemplo, un papá, un hermano con glaucoma o un familiar de primer grado, el riesgo aumenta hasta 5 veces. Entonces, si ustedes tienen un familiar cercano que ya tiene glaucoma, empiécense a revisar cada año, por favor. Enfermedades sistémicas, ¿cuáles son esas? La diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, algunas otras como por ejemplo enfermedades autoinmunes también aumentan el riesgo de la enfermedad, sobre todo por el uso de algunos medicamentos.
No necesariamente es una enfermedad de diabéticos, que también a veces he hecho el diagnóstico de glaucoma en algunos pacientes y me dicen, pero ¿cómo que glaucoma si yo no tengo diabetes? No es necesario tener diabetes para que nos dé glaucoma. Sin embargo, si somos diabéticos, el glaucoma sí tiende a ser más agresivo, más progresar más rápido si esta diabetes no está controlada. Entonces es muy importante detectar estas enfermedades y tratarlas. Otro factor de riesgo son los traumas, tanto golpes directos en el ojo, tanto cerrados, por codazos en deportes, por puños, por lo que sea, accidentes de tránsito o heridas abiertas donde hay pues una herida penetrante en el ojo, puede llegar a tener un factor de riesgo para glaucoma, y también el hecho de hacerse cirugías, de requerir cirugías para corregir estos traumas. También se pueden crear ciertas cicatrices, ciertas zonas de inflamación que pueden hacer que nos dé un glaucoma en el futuro. En cuanto a los factores de riesgo, los medicamentos también son importantes. ¿Cuáles medicamentos? Bueno, los corticoides o medicamentos que tienen cortisona son medicamentos que tanto puestos en gotas, especialmente en gotas tópicos o en ungüentos ahí cerquita del ojo, pueden producir glaucoma, aumentan la presión del ojo y también otras cosas, pueden producir catarata también. También los corticoides o la cortisona inhalada, tomada e incluso inyectada, que se usa en pacientes, por ejemplo, con problemas como artritis reumatoide, lupus y otras enfermedades que requieren esto. Esos pacientes tienen que estar en control permanente con un oftalmólogo por lo menos una vez al año para que si llega a empezar un glaucoma lo podamos detectar a tiempo. Y hay algunos medicamentos que favorecen, que producen un riesgo de un tipo de glaucoma que sucede cuando los espacios del ojo están estrechos o pequeños, y son medicamentos que a veces usamos hasta con mucha frecuencia, como cuáles, medicamentos antigripales, por ejemplo, en algunos pacientes puede desencadenar un glaucoma agudo, antihistamínicos, que son los medicamentos para la sinusitis o para algunas alergias, antidepresivos, hay algunas familias de ellos que lo pueden producir, el topiramato, por ejemplo, que se usa para migrañas. Entonces, siempre que hay un estudio de glaucoma, que estemos examinando esto, hay que avisarle a su médico oftalmólogo que están usando estos medicamentos para poder ver si en el caso específico de ustedes no tienen riesgo de desarrollar glaucoma o de empeorar. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, aparte de una revisión completa donde vemos visión, vemos la graduación, vemos cómo está su segmento anterior del ojo, que es la parte de adelante, la mitad anterior del ojo. Aparte de esto, vamos a tomar la presión, y para esto, aquí en la diapositiva van a ver dos formas diferentes. Una es en el lado izquierdo, el tonómetro de Goldman, que es como uno de los equipos más comunes, no es un estudio que sea molesto, doloroso. En algunas pacientes pues da un poquito de impresión que se acerca un poco al ojo, pero realmente se hace con anestesia, es un procedimiento que no es doloroso. Y en el lado derecho tenemos este equipo maravilloso que se llama Eiger, que es un equipo que nos ayuda a tomar la presión incluso en niños recién nacidos. Entonces, desde bebitos ya podemos hacer tomas de presión intraocular. Y esta otra toma del lado derecho inferior, donde se ve una fotografía, es una fotografía del nervio óptico, que es una prueba que es importante revisar el nervio, porque ahí es donde empieza el daño. Entonces es muy importante revisar eso y todas las características de la retina del paciente. Adicional a esto, hacemos un estudio que se llama gonioscopía, donde revisamos las estructuras del ojo y vemos si están abierto o cerrado el drenaje. Hacemos adicionalmente una campimetría o campo visual, que los pacientes que ya tienen glaucoma se van a acordar de él. Es un estudio como un videojuego, digo yo, pero un poco aburrido, porque va con la luz apagada, les mostramos unas lucecitas, y lo que vamos a evaluar ahí es cómo está sobre todo su visión periférica, para poder ver si ya empieza un daño que el paciente todavía no detecta. Y por último, hay un estudio que se llama OCT, o tomografía de coherencia óptica, que lo que hace es medir la estructura del nervio, mira si ya hemos perdido fibras de ese nervio, qué porcentaje de fibras tenemos, y con eso y los otros estudios vamos a ver si la persona tiene un glaucoma leve, moderado o severo, y de ahí podemos partir hacia un tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, bueno, el principal objetivo, sobre todo en los glaucomas que tienen presión alta, es el disminuir la presión intraocular mediante varios tipos de estrategias. Uno es medicamentos, tanto tópicos, hay tomados también para algunos pacientes en fases agudas, diferentes tipos de láser. No hay un solo tipo de láser para glaucoma. Quiero decirles que tenemos un abanico de posibilidades en tratamientos de láser que son muy seguros, que son muy fáciles, que son de recuperación muy rápida y que realmente pueden ayudarnos a controlar muy bien esta enfermedad. Cirugías que hoy en día tenemos que se llaman mínimamente invasivas, ya no tenemos solamente las cirugías convencionales donde las heriditas eran más grandes, ahora son microcirugías que realmente nos permiten que el paciente llegue a sus actividades nuevamente muy rápido y sobre todo con menos riesgos. Este abanico de tratamiento no va en ese orden. Hay pacientes que necesitan de repente de primera opción una cirugía convencional o de repente un tipo de láser. Lo que sí es cierto es que hoy, como primera línea de tratamiento, en uno de los glaucomas más comunes que hay, están uno de los tratamientos láser que existe y ese tratamiento pudiera ser muchos pacientes candidatos y nos pueden ayudar a controlar muy bien la enfermedad. Medicamentos, afortunadamente tenemos también una cantidad muy variada de medicamentos bastante potentes y bastante efectivos con mejor tolerancia cada vez, lo cual hace que el control de glaucoma sea cada día mejor. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? Bueno, el tratamiento depende, el médico lo va a decidir dependiendo de muchos factores. ¿Qué tipo de glaucoma tiene? ¿Qué tan agresivo es? Si es abierto o es cerrado el drenaje, si está progresando rápido, también de qué facilidad tiene el paciente de ponerse las gotas y si las tolera, de las presiones a las que tenemos que llegar, de muchísimas cosas. Esto lo vamos a ver con el oftalmólogo y con el paciente y ahí se va a decidir. ¿Qué podemos hacer ahora para tratar de evitar el glaucoma o por lo menos ayudar a detectarlo rápidamente? Bueno, una de las cosas es hacernos una evaluación cada año, sobre todo a partir de los 40 años, hay que hacer una evaluación anual. Esto tiene que ser como si fuera el chequeo de la mamografía, del estudio del Papa Nicolau de las mujeres o el estudio de la próstata. Es un estudio que se debería hacer aquí, sobre todo, una vez al año que nos sintamos bien. También es importante algo que se llama el tamiz visual neonatal. Esto es para detectar glaucoma congénito, entre otras enfermedades, y se debe hacer en las primeras 4 semanas de vida de todos los bebés. Esto ya está estipulado y es muy importante, es similar al tamiz auditivo, al tamiz de caderas, por ejemplo, que se le hace a los bebés, y debe ser hecho por un médico oftalmólogo. Esto no lo hacen los pediatras porque necesitamos revisar adentro el ojo y ver que está bien. En estas enfermedades, sobre todo el glaucoma congénito, es muy importante la detección temprana porque si no va a producir ceguera de manera rápida y sobre todo pues la incapacidad visual que va a ser permanente y por un muy largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, con un examen muy sencillo que traigamos a nuestros bebés en las primeras semanas, lo podemos detectar. Y como también hay glaucoma juvenil y hay también glaucoma del adulto joven, pues realmente todas las adolescentes y adultos jóvenes también deben hacerse un chequeo, aunque vean bien. ¿Qué tenemos, aparte de la terapia médica, qué podemos hacer para tener el glaucoma más a raya? Si es que ya tenemos glaucoma o tenemos riesgo por alguno de los factores que les mencioné. Bueno, una de las cosas que se ha visto que ayuda muchísimo es el ejercicio aeróbico sobre todo. Esto no necesitan correr un maratón ni nada de esto, con que salgan a caminar con frecuencia en la semana, esto nos va a ayudar a oxigenar mejor los tejidos y que el glaucoma esté más controlado y en general todo nuestro cuerpo y eso disminuye el riesgo. Esta figura de esta persona muy simpática, toda torcidilla, es para explicarles que el yoga, aunque es un tratamiento, un ejercicio que es bastante adecuado para nuestros tejidos, para estiramiento, para muchas cosas, en pacientes con glaucoma se debe de evitar las posiciones donde la cabeza está más abajo del cuerpo, donde ponemos los pies, por ejemplo, arriba para hacer abdominales, donde nos tocamos nuestros pies, o posiciones donde definitivamente la cabeza está abajo, no.
no se debe porque aumenta la presión del ojo. Debemos evitar fumar porque esto disminuye la oxigenación del nervio. Alimentarnos lo más sano posible, sobre todo la parte de vegetales, es muy importante porque esto ayuda a que estén todas las células de la retina también más saludables. Usar el tratamiento que su médico le dijo y si no lo tolera, avisarle. No es solamente no ponérselo, avísele. Hay muchas otras opciones que podemos usar. Cumplir las citas, o sea, hay que venir. No solo es ponerse las gotas muy juiciosamente, sino que hay que venir para poder ver que realmente el tratamiento que les dimos lo está controlando la enfermedad. Porque en muchos casos las gotas o los láseres pueden llegar a dejar de ser efecto y podemos llegar a necesitar otras terapias, pero si no se atienden, no vamos a darnos cuenta que la enfermedad está progresando. Y controlar, evidentemente, las enfermedades adicionales que tengamos, porque entre más controladas estén, más lento va a ser la progresión del glaucoma. ¿Qué debemos hacer aparte de la terapia médica de lo anterior? Otra cosa muy importante es tratar de que si ya tenemos glaucoma, no dormir como está la posición de este joven que está apoyado en el ojo. O sea, no debemos dormir boca abajo apoyándonos en nuestro ojo porque esto disminuye la presión de perfusión de nuestro nervio óptico. Las personas que tengan apnea del sueño, la apnea es otro factor de riesgo para desarrollar glaucoma, sobre todo glaucoma de presión normal, que se atiendan y que usen lo que sea necesario para tratar de disminuir esa falta de oxígeno que hay en las noches cuando duermen. El alcohol se debe de evitar y el uso de suplementos no es que se deba de evitar, pero se debe de avisar al oftalmólogo cuáles están usando, porque algunos suplementos naturistas pueden tener escondidos productos como cortisona, por ejemplo, que pueden hacer muchísimo daño a todo el cuerpo, incluyendo a los ojos. La salud dental es importante. Ya se ha visto que las personas que tienen problemas dentales pueden llegar a tener inflamaciones y otras repercusiones en los ojos que pueden llegar a ser delicadas. Entonces es muy importante atender esto, que esto esté controlado. El uso de lentes de seguridad, tanto en el trabajo como en los deportes, para evitar golpes, pelotazos y cosas que puedan alterar la estructura del ojo y que puedan tener riesgo de glaucoma. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, yo no tengo glaucoma, pero tengo un familiar, un vecino, un amigo que lo tiene? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, lo primero que se debe de hacer es, resulta que cuando uno da un diagnóstico de una enfermedad crónica, ya sea glaucoma, diabetes o muchas otras, hay fases, ¿no?, de aceptación de la enfermedad y en algunos pacientes hay un periodo de depresión o de ansiedad. Y estos periodos de depresión y ansiedad lo que pueden hacer es que la persona no siente interés de seguir el tratamiento, no quiera venir a sus citas, no quiera salir a hacer ejercicio, no quiera comer bien. Entonces es muy importante que si se detecta que el familiar está teniendo una depresión, primero sacarlo de dudas, decirle no necesariamente va a perder la visión, hablar con el oftalmólogo para que nosotros le expliquemos, no porque tenga este diagnóstico significa ya una carta comprada de que va a perder la visión, que podemos hacer muchas cosas, animar a la persona, llevarlo a un especialista de salud mental si es necesario, para que pueda seguir cumpliendo su tratamiento. Lo otro, muchas personas mayores, aquí quiero que vean este video, donde se ve, le pedía a un paciente que decía que él se ponía las gotas solos y que lo hacía muy bien. Fíjense, lo voy a volver a poner, cómo se pone las gotas abajo prácticamente en el cachete. Él dice que se las está poniendo bien. Y estos videos se los hago a veces con los pacientes para que sus familiares se den cuenta y traten de ayudarles. Yo sé que muchos están trabajando, pero quizás aunque sea la gota que les toca en la noche, ayúdenle a poner a su papá, a su familiar, para que estemos seguros de que la gota sí se está colocando dentro del ojo y de manera adecuada. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cuando ya el glaucoma está más avanzado y tenemos dificultad para ver los nombres de los medicamentos, podemos hacer truquitos poniendo marquitas de colores que digan en la roja te la tienes que poner a las 8, la verde te la tienes que poner a tal hora. Esto nos va a ayudar mucho para que el paciente también pueda, cuando está solo, ayudarse a poner las gotas, porque a veces dicen es que no sé cuál me toca, no me sé el nombre, no lo veo. Y en la casa hay que tener un ambiente seguro. Si el paciente ya tiene dificultad en la movilidad,
pues, por ejemplo, aquí en esta imagen, en el baño, poner estas barritas para que se puedan ayudar a sostener, a guiar, no tener juguetes tirados por donde van a pasar las personas que no ven, no van a ver con claridad este tipo de juguetes, tapetes levantados, puertas entreabiertas. Entonces, tener el ambiente lo más seguro posible, no deben de salir solos, preguntarle a su oftalmólogo si para el estado de glaucoma que tienen todavía pueden conducir vehículos o no, porque también a veces no se aclara por completo y puede llegar a pasar pues accidentes que pueden ser muy graves. Acompañar a nuestros pacientes con glaucoma a hacer ejercicio, a salir, a empezar a respirar, porque muchas veces ya no quieren hacerlo porque están solitos, porque están un poquito inseguros de que se puedan caer. Esto va a ayudar a evitar caídas, obviamente con posibles fracturas, y también acompáñenlos, hablen con ellos, porque el glaucoma y todos los problemas de visión, cuando hay una disminución de visión importante en los pacientes, ese aislamiento que tienen también puede desencadenar problemas como demencias, pérdidas de la memoria, porque ya no tienen una interacción, un contacto, ya no ven tele lo suficiente, o sea, esto es importante, relacionarse con la persona que tiene glaucoma, no dejarla a un lado. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy y si tienen algunas preguntas, por favor, no duden en hacerlas para poderles contestar en este momento. Muy bien. Vamos a cancelar acá. Muy bien, entonces veo que hay alguna pregunta por acá. Entonces dice, ¿desde qué edad se puede presentar el glaucoma? Bueno, el glaucoma se puede presentar desde los recién nacidos. Es un glaucoma bastante agresivo, el glaucoma congénito. Este sí tiene un poquito más de síntomas inicialmente, como que lagrimeo, molestia con la luz. Cuando está un poquito más avanzado, los ojos pueden empezar a verse más grandes, pero desde congénito no es tan frecuente, pero también puede haberlo. Pero la edad más común, y es muy importante, más de 40 años. A partir de los 40 años el riesgo aumenta de manera exponencial. Otra pregunta es que si nos ayuda el omega 3 y la vitamina A. El omega 3 y la vitamina A nos ayuda indirectamente. ¿Para qué? Para que tengamos las células de la retina más saludables, para que eso nos ayuda a que esté mejor todo el entorno ocular. Como tal, directamente no nos ayuda a prevenir un glaucoma, pero el tener una buena suplementación adecuada sí puede ayudar a que todo nuestro organismo esté mejor para que el glaucoma vaya más lento. Otra pregunta, ¿hay alguna relación entre el glaucoma y el cáncer de mama? No específicamente, o por lo menos no en este momento que caiga en cuenta de que haya una relación. Sin embargo, los pacientes de cáncer de mama sí podrían llegar a tener, por ejemplo, una diseminación, o sea, una metástasis hacia los ojos o las retinas, y esto puede producir inflamaciones, esta diseminación del tumor, y puede producir aumento de la presión del ojo. Ahora, también en el cáncer de mama se usan muchos medicamentos para controlarlo, que producen algunas alteraciones en el ojo, como sequedad importante del ojo. Los tratamientos hacen que se pierdan, por ejemplo, las pestañas, y esto puede producir algunos problemas importantes en la superficie del ojo que pueden afectarnos. Pero como tal, directamente no recuerdo en este momento una relación directa entre el glaucoma y el cáncer. Ahora, disculpe, ya usó el Tono-Pen. ¿Y qué es el tonómetro palpebral? Bueno, sí, también usamos en algunas ocasiones el Tono-Pen. El Tono-Pen, ¿qué es? Es un instrumento para medir la presión, que es portátil, esa es una de las ventajas que tiene. Entonces lo usamos a veces en cirugía sobre todo. Se le pone una especie de protector, como si fuera un pequeño condoncito, y toca levemente la córnea. Si tenemos que poner anestesia. Entonces, últimamente usamos más el otro equipo que les mostré en la foto con el niño, porque en ese no necesitamos ni poner anestesia. Entonces, no necesitamos molestar a los bebés poniendo una gotita que arda, sino que se pone. Y también lo usamos en adultos también,
en algunos adultos que son muy sensibles o a veces para tener tomas en diferentes equipos. Pero sí, también el tono se puede usar. El tonómetro palpebral no lo uso, pero sí hay también algunos tonómetros que se usan por encima del párpado. Realmente no los usamos tanto nosotros aquí en la práctica diaria de glaucoma porque tenemos otros equipos que son un poquito más precisos para esto. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden orientar para glaucoma? El 80% de los glaucomas son glaucomas que se llaman de ángulo abierto y esos no dan síntomas hasta que se ha perdido por lo menos el 80% del campo visual. ¿Qué síntomas son esos? Como que la persona nota que no está tan ágil cuando hace sus actividades, por ejemplo, al conducir, como por ejemplo al caminar, notan que no están tan ágiles, pero para eso ya el daño es por lo menos del 80 o 90, incluso cuando ya hay un 90%, los familiares notan que, por ejemplo, saludan a la persona y como que no da la mano o le pasa, por ejemplo, un vaso de agua y si la persona estaba viendo enfrente, como la periferia inferior, por ejemplo, no la ve, entonces notan que no ve cuando le ofrecen algo directamente. Entonces la persona tiene que bajar la mirada para poder ver estas cosas. Pero estos son daños ya muy avanzados. Lo normal es que no se sienta nada, ni lagrimeo, ni ardor, ni dolor, ni ojo rojo. Hay unos glaucomas que son menos comunes, que se llaman glaucomas de ángulo cerrado, agudo, que sí producen dolor intenso en uno de los ojos, molestia con la luz y baja de visión. El dolor es incluso en la cabeza y esos en horas o días pueden llegar a perder la visión. Y desafortunadamente como que cuando se dice glaucoma se piensa en este tipo de glaucoma, entonces dicen, pues no me duele el ojo, no tengo glaucoma, y no, ese es el glaucoma menos común, no es tan común. Y el glaucoma congénito, ya les expliqué algunos síntomas que tienen los bebitos. El glaucoma juvenil en general tampoco tiene síntomas. Entonces, en general, no hay síntomas, atendernos, eso es lo importante. Nos pregunta también Ángel Armenta aquí que se puede disminuir la presión del ojo. Sí, sí podemos disminuirla con muchísimos tratamientos, medicamentos, láseres, cirugías, sí se puede, y este tratamiento, dependiendo del grado de glaucoma, pues queremos un porcentaje a veces mayor, del 20, 30% de disminución, 40%, dependiendo de muchos factores, vamos a buscar un objetivo de baja de presión más agresivo o menos agresivo. Luego nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado? Permítanme, déjenme ver si tengo un esquemita aquí para ver si les puedo mostrar esto y espero que se vea. Resulta que el ojo tiene varias partes. Uno es la córnea, que es la lente adelante del color del ojo. Luego sigue el iris, que es donde está el color de nuestro ojo. Y detrás tenemos una lentecita que se llama cristalino. Bueno, las personas que tienen el ángulo abierto es porque el espacio entre la córnea, el iris y el cristalino está amplio, está suficiente, entonces los líquidos adentro del ojo se producen por aquí, que se llama humor acuoso, se llama cuerpo ciliar esa zona y produce ese líquido limpia el ojo, lo nutre por todas partes y se drena en esta zona, en la periferia en 360 grados por acá, y en algunas personas está abierto y eso se llama glaucoma ángulo abierto cuando les da glaucoma y es como que no jala ese drenaje, como que no baja el líquido, no sale del ojo, se produce pero no se elimina. Y en el glaucoma ángulo es cerrado, esto está estrecho, se cierra por completo y es un factor mecánico ya, donde no hay paso y la presión del ojo se sube de manera exagerada, se puede subir hasta 50, que es mucho más del doble de la presión normal, lo normal es de 10 a 21, y eso puede dañar aquí atrás el nervio, o sea, esa presión golpea el nervio y lo daña de manera muy rápida cuando las presiones se suben muchísimo. Pero presiones incluso de 25, 24, 21, que en pacientes que tengan un glaucoma crónico, lentamente van a ir dañando esto sin aviso. Bueno, muy bien. A ver, aquí hay otra, dice, ¿existe alguna relación entre una alta graduación en lentes y la aparición de glaucoma? Sí, sí existe. ¿Cuáles son los tipos de glaucoma? En la hipermetropía, que es un defecto porque el ojo es pequeño. Generalmente la persona con hipermetropía tiene de aquí a aquí, su ojito todo es más pequeñito.
entonces tienes más riesgo ¿de qué? De glaucoma de ángulo estrecho. Ese es uno de los hipermetropía. Entre más alta la hipermetropía, más pequeño el ojo, más riesgo. También les puede dar ángulo abierto, pero uno es de los riesgos anatómicos es el estrecho. Y en personas con miopía, sobre todo miopías altas, hay riesgo de un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma secundario por miopía, y por eso es que insistimos tanto hoy en día los oftalmólogos en que cuando vemos los chiquitos, los adolescentes y esto, en tratar de controlar esta miopía para que no haya tanto aumento. Ya ven que ahora hay un aumento exagerado de niños con miopía. Bueno, no es solamente que tengan que usar lentes con más graduación, es que entre más miopía haya, aumenta, el ojo es muy grandote, aumenta el riesgo de desprendimientos de esta zona, que es la retina, y también aumenta el riesgo de glaucoma, de problemas en el nervio. Entonces, por eso insistimos en que los traigan, en que se usen sus lentes, en que disminuyan el uso de equipos electrónicos de cerca, en que hagan actividades a la luz del día, porque eso también se ha visto que hace que no aumente tanto la miopía. ¿Ok? Entonces, sí, desafortunadamente estos dos defectos de visión, cuando son altos, pueden favorecer el glaucoma. ¿Y cuál es el tratamiento del glaucoma de presión normal? El tratamiento del glaucoma de presión normal es un reto, ¿sí? Porque dices, bueno, pues el enfoque principal del glaucoma cuando la presión es alta es bajar la presión. Bueno, aquí cuál, ¿verdad? Es muy interesante esa pregunta. Bueno, a pesar de que el glaucoma sea de presión normal, lo que intentamos es bajar la presión, que es el factor de riesgo, digamos, que más conocemos. Se baja la presión y se tiene que bajar muchísimo, que no es fácil porque ya la presión del ojo está en cifras normales, pero usamos medicamentos para bajar la presión lo más que se pueda, más o menos un 30% de su valor base, o incluso en glaucomas avanzados queremos más disminución. Y lo otro es que los glaucomas de presión normal se han asociado con problemas de circulación. Entonces, controlar las enfermedades circulatorias que tengan. ¿Cuáles? Por ejemplo, las personas que tienen apnea del sueño se ha asociado con esto. Hipotensión nocturna. No solamente nos hace daño tener la presión arterial alta, sino en pacientes que se les baja mucho la presión arterial en la noche, también el nervio no se oxigena, y en pacientes de glaucomas de presión normal, sobre todo, aumenta el riesgo de que empeore. Entonces, ahí pedimos el favor a su médico internista y todo, si hay posibilidad de que el medicamento de la presión arterial, la del cuerpo, no se lo den en la noche, sino se lo den en la mañana, si es posible, para evitar los bajones de presión arterial. ¿Qué otra cosa? Hay una cosa que se llama fenómeno de Raynaud, que son las personas que se ponen con las manitos moradas por un problema circulatorio también. Esto también tratamos de que se controle, y en general todo lo que sea vida saludable en los glaucomas de presión normal es más importante. O sea, todo lo que nos afecte la oxigenación del nervio. Controlar que no fumen, controlar que se alimenten bien, el alcohol no lo deben de consumir, porque sí es muy importante que no tengan el colesterol alto, todo lo que disminuya la oxigenación, porque ahí el glaucoma de presión normal hay un factor pues de falta de perfusión de ese nervio óptico. Listo, muy bien. ¿Qué otra cosa aquí? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad que se presente glaucoma entre los 30 y 35 años? Y cambios se podían presentar en la percepción de luz, esto debido a que tengo glaucoma de ángulo abierto. No es común el glaucoma a esa edad. El glaucoma es menos a esas edades, el glaucoma generalmente es como del 1% o menos del 1%. Lo que habría que revisar muy bien en este caso, si le diagnosticaron un glaucoma ángulo abierto, primero es estar 100% seguros de que es un glaucoma de ángulo abierto, de que realmente sí, no es, por ejemplo, que los nervios ópticos están grandes, o que se tiene, por ejemplo, una córnea gruesa que a veces falsea y se piensa que tienen glaucoma y no lo tienen. Y si definitivamente lo tienen, puede también haber algunas alteraciones en el ojo que lo predisponga, que no sea abierto precisamente, sino que sea secundario a, por ejemplo, algo que se llama dispersión de pigmentos, dispersión pigmentaria, o algunos otros alteraciones estructurales del ojo que puedan favorecer que les dé tan jóvenes. También si son diabéticos, por ejemplo, desde jovencitos y no están muy bien controlados, sí puede dar un glaucoma a esa edad.
pero mi recomendación es controles frecuentes con su especialista en glaucoma, idealmente, y cumplir los tratamientos, y es probable que haya terapias con láser y otro tipo de terapias para poder controlar la enfermedad. Pero lo primero es confirmar que sí tiene ese diagnóstico. Y lo otro era qué cambios se podían en la percepción de la luz. Usualmente, si el glaucoma no está avanzado, no debe haber cambios en la percepción de la luz. No debe haber. Hasta que esté muy avanzado, si se pierde el contraste en pacientes con glaucoma, o cuando está moderado el glaucoma, si hay pérdida en la visión de contraste y se pueden notar algunos cambios. Pero si el glaucoma está empezando, no va a notar nada. Y otra pregunta, nos pregunta aquí César Alfonso, si el glaucoma de ángulo cerrado es detectado a los 27 años y se da tratamiento adecuado, ¿cuál es la esperanza de visibilidad? Bueno, si un glaucoma ángulo cerrado, por ejemplo agudo, que a esa edad no es común, el glaucoma de ángulo cerrado a esa edad pudiera llegar a ser, por ejemplo, en algunas ocasiones yo lo he visto secundario a medicamentos, como por ejemplo medicamentos para la migraña, el topiramato y algunos otros, sí pudieran llegar a desencadenar glaucomas cerrados en jóvenes incluso bilaterales, no es común, pero sí, o alteraciones, como les digo, estructurales. A esa edad, a los 27, generalmente el drenaje del ojo tiene algo que hace que su drenaje sea estrecho o cerrado. Si se trató rápidamente este glaucoma, se corrigió ese ángulo cerrado y ahorita está en control, la posibilidad de que continúe con visión para toda la vida es alta. Y nada más hay que estarse controlando, más o menos, dependiendo de lo que su oftalmólogo le diga, entre cada 4 a 6 meses. No solo revisión de presión, hay que hacer estudios de campos visuales y OCTs, es así un poquito más alejados, no los necesita tan seguidos, para estar viendo que sí está controlado, y si no, hacer otra intervención, cambiar el medicamento, pero realmente si lo detectaron en buen momento, la posibilidad de que mantenga su visión toda la vida, y en general la de todos los glaucomas, cuando se detecta tempranamente, la posibilidad de mantener la visión es muy alta. Y muy bien, creo que aquí vamos a terminar las preguntas, se nos acabó el tiempo, vamos a finalizar este live, esperamos hacer pronto algún otro, y quedo a sus órdenes, con mucho gusto se puede preguntar información acerca de dónde me encuentro, o en sus ciudades también, seguro hay un especialista en glaucoma dispuesto a ayudarles con sus enfermedades. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias.